¿cuáles son los errores de CRISPR? ¿Cuál es la razón de por qué no ha logrado triunfar, ¿no? ¿Cuáles son los fallos que tienen, por ejemplo, en el caso del científico He Jiankui, en el caso de las gemelas? ¿Por qué CRISPR está fallando tanto? O sea, ¿qué le falta? De pronto, no sé si ya podemos comenzar a hablar de proyecciones a futuro que usted le ve, pero bueno, por ahora digamos presente, porque está fallando, porque no está, porque no ha avanzado tanto como se quisiera, Ok, digamos. vale. Bueno, hablar de fallas digamos, es un éxito, de por sí es un éxito. Yo siempre pongo el caso, digamos, a comparación, como cuando Elon Musk estaba enviando sus primeros cohetes con su compañía, SpaceX, claramente hubo fallos, pero es parte del proceso de aprendizaje que ya de por sí es un éxito. Es decir, ya está el diseño metodológico y científico que garantiza que la tecnología sea, digámoslo así, adecuada para hacer cierto tipo de edición genética o cortar lo que yo quiera cortar. ¿Cuál es el problema? Resulta que nosotros los seres humanos, nuestra gran mayoría de características físicas, incluso muchas enfermedades, son de tipo poligénico. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, si yo hablo del color de los ojos, yo no puedo decir simplemente que con una instrucción genética en un cromosoma determinado o en una porción específica del genoma, al hacer la modificación allí, voy a garantizar que el color de ojos que expresa la persona va a ser distinto. ¿Por qué? Porque está en muchas porciones del genoma. Eso por una parte. Lo otro, en seres humanos adultos es bastante dispendioso científicamente hacer edición genética porque yo tendría que primero encontrar cuáles son las células que tienen el error, cosa que pues a veces es bastante costoso, y además de eso garantizar un sistema de infección eficiente, y pues ese tipo de diseño experimental es, digámoslo así, muy difícil. ¿Qué es lo que se trabaja y lo ideal? En embriones. ¿Por qué en embriones? Porque tú puedes trabajar directamente con una sola célula. En un ser humano es muy difícil, aunque existe la terapia génica que se empezó a desarrollar desde el año 1994, pero pues digamos que no es, digámoslo así, adecuado para trabajar en este momento con seres humanos. ¿Qué se está experimentando actualmente? Que CRISPR sí puede tener, digamos, un gran avance en el corto plazo con las enfermedades monogénicas. ¿Qué tipo de enfermedades monogénicas? Por ejemplo, podemos hablar de algunos síndromes, como puede ser, por ejemplo, uno de ellos es el síndrome de la distrofia muscular de Duchenne, que es un síndrome monogénico, es decir, que solamente en una instrucción está el error. Ese puede ser uno, puede ser, por ejemplo, la anemia falciforme, puede también tener cierta capacidad de ser restaurada por este tipo de tecnología. También el enanismo acondroplásico, de pronto en tempranas edades, cuando es bebé y ya el niño viene con la acondroplasia, se podría suprimir que ese alelo dominante se exprese en los pacientes. Otra enfermedad también sería bueno, hay varios síndromes de índole monogénico, el X frágil también, por ejemplo, prevendría ciertos tipos de retraso que se está viendo mucho en poblaciones actuales, sobre todo que son entre familias o pues personas que son terraplanistas o antivacunas. Se ha observado una frecuencia en el aumento de retraso mental debido a la presencia de este síndrome. Bueno, en fin, existen varios síndromes que se me escapan, pero son de tipo monogénico y que precisamente son más fáciles. ¿Por qué? Porque están en una pequeña porción del genoma. Entonces, falta mucho desarrollo en cuanto a que sea muy práctico. ¿Por qué? Porque, claro, yo puedo hacer CRISPR, pero es que tengo que hacerlo en una sola célula y tengo que hacerlo en embriones, pero ¿cómo lo vuelvo un fármaco? Entonces, que sea eficiente actualmente, allí pues tiene que haber una revolución también a nivel farmacológico y bioquímico que permite y garantice la eficiencia de esta tecnología hasta en la actualidad. Eso como lo que estaba diciendo en la primera parte. ¿Para dónde creo que va CRISPR? Yo pienso que Pues, inicialmente, bueno, señor. disculpe, lo interrumpe un segundito. En esta parte de los errores que tenía CRISPR en la pues, breve investigación que hice, encontré como uno de los grandes problemas que había era como usted ahorita decía, ¿no? Son como 6.000 millones de genes, me decía, sí.
de nucleótidos, sí, de 30.000 genes. nucleótidos. El gran problema que se estaba presentando, o por lo menos el que yo revisé, fue que como tal CRISPR, con la instrucción que llevaba y con la secuencia genética que él llevaba, al ser 6.000 millones era muy probable que se repitiera esa misma información que él tenía en otra parte del código genético. Y entonces, aunque lo hace pues muy bien editar, cortar y modificar, lo puede hacer también en otras partes del código genético que, pues como bien decía Manuel, ahora pudiera crear algunas aberraciones monstruosas a partir de un ser humano. Entonces, que por esa razón, de hecho, y ahora pues de pronto para posteriormente entrar en el tema ético, que de hecho precisamente por eso estaba prohibida utilizarse en humanos y era porque todavía no se ha logrado conseguir, y digamos que eso era como de los grandes fallos o errores que tiene ahorita, problemas más bien, que tiene ahorita el CRISPR y es que no logran saber exactamente que corte una sola porción del código genético que es específicamente la que ellos quieren, sino que por temas de la cantidad y replicabilidad de ejercicios dentro de un mismo rango numérico o por una porción, ¿no? Casi que por tema de probabilidad, es muy posible que modifique partes del código genético que no se quieran modificar y lo va a hacer. Entonces se ve que es como un error supremamente grave que tiene ahorita, por lo cual éticamente se dice, hey, prohibido totalmente en humanos porque todavía falla, ¿no? Todavía falla desde esa perspectiva. Sí, lo que dices es correcto, pero es un problema, yo pienso que es un problema de ingeniería. Es decir, hay que garantizar que secuencias más largas sean estables y precisas para que ahí sí no exista duplicidad de la secuencia en otra parte del genoma. Y eso es un problema de ingeniería. Es que es un problema que se puede sortear y es solucionable. Lo que pasa es que a veces falta, por decirlo así, la unión de equipos interdisciplinares que permita de pronto solucionar ese problema, que yo sé que tarde o temprano se va a solucionar. El tema de la precisión, eso es solucionable, pero hay que garantizar la estabilidad de la molécula y de la instrucción que lleva, ¿no? Sí, digamos que en algún ejercicio, como le decía inicialmente, ¿no? Digamos como en ingeniería de software tenemos que hacer unos ejercicios muy básicos en manejo de string, se llama esto. Digamos que la dificultad en la solución que usted propone cuando se largan las cadenas es que precisamente la cantidad de elementos que se puedan colocar en string o cortar en string o hacer en una cadena no pueden ser tan específicos para el cambio que se quiera hacer, ¿no? Por lo Exacto. cual digamos que la solución en ingeniería no es agarrar más caracteres o elementos de esa cadena, sino agregarle variables que se puedan o se tengan que extraer desde otros puntos, desde otros enfoques, desde otros recursos, el cual me puede dar un indicador único y clave para ese factor de la cadena. Que ya llevándolo y trayéndolo al tema de biología, supongo que sean, no es que claro, no sabía cómo solucionarlo, pero sería como echar mano a indicadores de información o no sé si a moléculas adicionales, proteínas adicionales o algún indicador que me pudieran dar la unicidad dentro del segmento de la cadena que se pueda utilizar. Sin embargo, creo que si no han podido en este momento, pues los grandes científicos, los más grandes científicos del mundo que no han podido solucionar, supongo que no debe ser algo tan sencillo o no debe haber alguna forma de tomarlo, debe ser imposible o muy difícil tomar este factor de unicidad para poder diferenciar de otras cadenas, o sea, y poder que haga el trabajo bien, ¿no? Que haga la edición correcta. Sí, pienso que una forma interesante sería, lo que pasa es que como ese sistema es en bacterias y la complejidad del genoma humano claramente es Claro. exponencialmente superior, quizás sea darle una mano a través de pronto el sistema de ingeniería de proteínas o desarrollo bioinformático que permita de pronto una serie de modificaciones o en la proteína o en la secuencia o con una proteína auxiliar que aumente su presión, que permita de pronto detectar específicamente ya que no hayan errores pues por temas de que un nucleótido pues puede haber un cambio allí que no se detecta bien, se corta el gen que no debe ser. Pero yo creo que labores que con un correcto diseño metodológico y con una inversión importante de capital en ese tipo de ciencia básica se va a lograr hacer no dentro de mucho tiempo. Yo tengo mucha fe en eso. Incluso, bueno, lo que decía, digamos, el tema es interesante porque se utiliza el campo de la lógica matemática y la programación. Y esa cuida una variable externa que uno pueda insertar de alguna manera y darle este factor que en algunas partes se conoce como flag, ¿no? En programación como flag, que le puede dar ese indicador único. Pero bueno, lo había interrumpido con lo otro que iba a decir Manuel. Creo que iba a hablar un poco sobre el futuro